Y los mercados mundiales vienen experimentando hace algunas semanas una importante caída del dólar que ha afectado a las economías que dependen de esa divisa. Y expertos atribuyen este fenómeno a una especulación financiera o a un alto precio también del cobre. Y para conversar cómo esta caída mundial se inserta también en nuestro país, nos acompaña en CNN Chile Andrés Blake, decano de la Facultad de Negocios y Marketing de la Universidad del Pacífico, a quien le doy la bienvenida y muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, así como hemos hablado mucho del tema de los mineros, hemos hablado del tema de los mapuches, sin lugar a dudas el tema también del dólar durante esta última semana ha sido tema económico. Pensando en la persona que todos los días, que está pensando incluso a lo mejor en salir de vacaciones el próximo verano, ¿qué tanto afecta que baje tanto el dólar? ¿En qué se traduce en el día a día el fenómeno del dólar? A ver, el tema del dólar es un tema que tiene una serie de complejidades. Uno, porque tiene que ver con la capacidad exportadora que tiene nuestro país y cómo eso afecta su productividad. Pensemos que menos pesos por dólar significa que en el fondo los exportadores lo que están haciendo es recibiendo una menor cantidad de dinero y tienen costos de producción igualmente en pesos. Entonces hay un efecto que tiene que ver con las exportaciones. Ahora, el tema del dólar tiene una complejidad que en este minuto está abordada por fundamentalmente tres problemas grandes, o tres fuentes. Uno es la situación actual del mundo, donde los países emergentes hoy día están llevando, por decirlo así, los crecimientos económicos del mundo y los países más desarrollados están más estancados. Les ha costado mucho salir de la crisis. Eso significa que para entonces los países emergentes hay una atracción de inversiones natural. Los inversionistas internacionales piensan que son países que van a tener un desarrollo futuro, las tasas son más altas, producto de este mayor crecimiento, y por lo tanto llegan más divisas al país. Eso produce un efecto en la baja del dólar. El otro elemento que tiene que ver con esto es el precio del cobre, que está históricamente alto en función de lo que se creía que podía estar en esta fecha. Eso significa que también por cada libra que vendemos, finalmente lo que termina ocurriendo es que recibimos más dólares y nuevamente produce una baja en el precio de la divisa. Y finalmente el otro hecho es el que tiene que ver con el gasto público, es decir, cuánto es lo que va a gastar el Estado de acuerdo a su programa de gobierno de aquí a fin de año y eventualmente cuál es el gasto público que se va a aceptar desde el punto de vista del presupuesto. Esto significa entonces que tenemos una tendencia que podría mantenerse por el tiempo y por lo tanto lo que ocurre es que se van a ver perjudicadas nuestras exportaciones. Desde el punto de vista de las importaciones, bueno, los precios bajan y nos vemos beneficiados. Efectivamente el consumidor en el corto plazo se ve beneficiado porque puede comprar dólares más baratos y por lo tanto puede tener la oportunidad de viajar o de comprar productos importados. Ahora, claramente esto genera preocupación en el mercado en general. De hecho se habla incluso de cuando baja la barrera de los 500 hay como una barrera psicológica y algunos empiezan a hablar de que el Estado debiese intervenir o no. En este caso, ¿conviene intervenir? Es decir, que el Estado compre dólares justamente para subir los valores o no. Bueno, esas son varias de las alternativas que se están barajando. La intervención por defecto produce impactos colaterales. Intervenir los mercados hace que uno deje de que ellos se regulen por oferta y demanda en este caso. Por lo tanto, cualquier efecto de la inversión tiene un costo. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, efectivamente, el dólar, de acuerdo a cómo estaba pensado desde el punto de vista del diseño del presupuesto, era alrededor de los 500 pesos. Y se espera que en el 2014 pudiera estar alrededor de los 533 pesos. Y efectivamente hoy día estamos en 480 y con posibilidades de que siga bajando. Por lo tanto, podríamos pensar que está un poquito más bajo de lo ideal, de las condiciones ideales. No estoy tan seguro que el Banco Central vaya a intervenir en estas condiciones, porque mientras más se habla de intervención, el dólar se va a mantener entre los 4.80, 4.84, 4.85, que es lo que hemos estado viendo estos últimos días. Si el dólar pudiera llegar a los 4.60, puede ser que el Banco Central pudiera intervenir, ya sea comprando o eventualmente moderando su crecimiento en la tasa de política monetaria. Pero ¿cuál es el efecto real que podría tener una posible intervención? ¿O es solo nada más que un gesto en el fondo para dejar a un lado el hecho de esta crítica de que pudiese o no intervenir el Estado? Bueno, ya yo intervengo y veamos lo que pasa, pero ese ver lo que pasa, ¿cuál es el efecto real que pudiese tener? Es que esa es la gran discusión, porque finalmente el efecto real en el largo plazo puede que no sea ninguno.
O sea, puede que en el corto plazo, de aquí a unos pocos meses, tengamos un dólar que suba a los 500 pesos, 510 pesos, 520 pesos, pero en el largo plazo tengamos una situación donde nuevamente nos encontremos con 480 pesos. Entonces, esa es la gran discusión. Si interviene o no interviene, si es el momento para hacerlo o no, cuál es el efecto real que va a tener. Finalmente, yo creo que aquí hay un análisis más profundo desde el punto de vista de lo que significa para el país las exportaciones. Y eso tiene que ver con cómo nosotros mejoramos nuestra productividad en las exportaciones, cómo hacemos productos con mayor valor agregado que permitan finalmente vender con mejores precios. Y en ese sentido, ¿Chile todavía está en deuda con los exportadores? Pensando en que justamente todo depende del valor del dólar, en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, hoy día finalmente lo que estamos viendo es que estamos dependiendo mucho del valor del dólar y eso hace que la competitividad de las exportaciones baje. Yo creo que los desafíos están planteados desde el punto de vista de cómo logramos aumentar la competitividad del país, desde el punto de vista de cómo fortalecemos a las pequeñas y medianas empresas. Una opción son los seguros de cambio, como posibilidad. Otra opción son que efectivamente se fomenten políticas que permitan mejorar la productividad de las empresas exportadoras de diferentes formas, capacitación. Es decir, el país tiene ahí, el gobierno tiene un desafío importante de cómo lograr colocar en valor mejor nuestros productos, de tal manera que no dependamos tanto del valor de la divisa, sino que más bien de la capacidad nuestra de comercializar productos de gran valor. ¿Y esa capacidad de poder comercializar, existe la plataforma para poder crear eso en este minuto o el trabajo que se tiene que hacer es muchísimo mayor para poder llegar a esos objetivos? Yo creo que hay dos elementos que es bueno considerar. Uno es que hoy día nosotros tenemos una política en general, una política macroeconómica que está yéndose a cierta estabilidad. El déficit estructural con la propuesta de gobierno que tiene que aprobarse desde el punto de vista del presupuesto debiera apuntar a lograr llegar a un déficit estructural más adecuado a las condiciones. Eso mantiene la confianza de los inversores en el país. El segundo elemento tiene que ver con cómo nosotros logramos mejorar la política microeconómica. Y ahí estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de la gente común, por decirlo así, mejorar las tasas de desempleo, aumentar el empleo fundamentalmente. Entonces, son dos aspectos que es bueno considerar. Lo que tiene que ver con la parte macroeconómica, que es lo que yo creo que hoy día está apostando el gobierno y el Banco Central, con sus coordinaciones, aunque algunos podrán decir que no, pero finalmente hay alguna coordinación ahí. Y por otro lado, tiene que ver cómo logramos fomentar con políticas microeconómicas el emprendimiento, la innovación, la creatividad en nuestros pequeños y medianos empresarios. Le quiero agradecer su presencia aquí en CNN Chile. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y de esta forma entonces ponemos término a esta media hora de noticias. Ya continuamos con más informaciones en pocos minutos más.